¿Te has preguntado alguna vez qué secretos pueden esconderse entre las paredes de una vieja casa familiar? Historias emocionantes, relatos inspiradores, vidas llenas de sacrificios y lecciones de humanidad que esperan ser descubiertas. Mateo nunca imaginó que, al subir al sótano polvoriento de su hogar, desenterraría una narrativa de superación y amor incondicional que cambiaría la manera en que veía su propia historia. A veces, el pasado guarda tesoros que no solo revelan quiénes somos, sino que también nos enseñan cómo enfrentar los dilemas más profundos de la vida. Esta es una historia que habla de justicia y moralidad, de reconciliación familiar y de los lazos que se forjan incluso en medio de los conflictos familiares más difíciles. Pero, sobre todo, es una invitación a reflexionar sobre el poder del sacrificio y el amor eterno que trasciende el tiempo. Prepárate para un viaje lleno de drama y emoción, donde cada página te llevará más cerca de Isabel, una mujer extraordinaria que enfrentó adversidades inimaginables con una fuerza inquebrantable. Esta no es solo una historia del pasado, es una lección para el presente y el futuro. ¿Estás listo para descubrir cómo un simple hallazgo en un ático se convierte en una narrativa tocante, llena de esperanza, fe y transformación emocional? Mateo, un joven de 23 años, decidió pasar sus vacaciones ayudando a su madre, Elena, a organizar el viejo ático de la casa familiar. Las vigas de madera crujían bajo sus pies mientras el polvo formaba pequeñas nubes a su alrededor. Entre las cajas apiladas y los muebles cubiertos con sábanas, el ambiente tenía una sensación de misterio, como si guardara secretos esperando ser descubiertos. Mateo, que siempre había sentido que algo le faltaba en su vida, no sospechaba que ese día marcaría un antes y un después en su historia personal. Mateo, un joven de 23 años, decidió pasar sus vacaciones ayudando a su madre, Elena, a organizar el viejo ático de la casa familiar. Las vigas de madera crujían bajo sus pies mientras el polvo formaba pequeñas nubes a su alrededor. Entre las cajas apiladas y los muebles cubiertos con sábanas, el ambiente tenía una sensación de misterio, como si guardara secretos esperando ser descubiertos. Mateo, que siempre había sentido que algo le faltaba en su vida, no sospechaba que ese día marcaría un antes y un después en su historia personal. Mientras exploraba los rincones oscuros del ático, sus dedos rozaron una caja pequeña, cubierta de telarañas y etiquetas amarillentas. Dentro, encontró una carta lacrada con un nombre escrito en caligrafía antigua: Isabel. Su corazón dio un vuelco. ¿Quién era Isabel? Mateo nunca había oído mencionar ese nombre en las historias familiares. Giró la carta entre sus manos, sintiendo un peso desconocido que parecía trascender el papel. Cuando Elena subió al ático, intrigada por el silencio de Mateo, lo encontró sosteniendo la carta. Al ver la expresión en el rostro de su hijo, supo que algo especial había surgido entre los viejos recuerdos. ¿Isabel?, Zrenia preguntó en voz baja, compartiendo su desconcierto. Nunca he escuchado ese nombre en la familia. Quizá deberíamos abrirla. Sin embargo, Mateo vaciló. Algo en su interior le decía que esa carta contenía más de lo que aparentaba. El dilema estaba claro: ¿abrir o no abrir? Por un lado, era una invitación a descubrir una parte oculta de su historia familiar, pero por otro, invadir la privacidad de Isabel se sentía casi como traicionar un pacto silencioso. Sin embargo, Elena, con su intuición materna, alentó a Mateo a seguir adelante. Las historias emocionantes y las lecciones de vida no se encuentran todos los días, hijo. Quizás esta carta tenga algo que enseñarnos. Mateo miró a Elena, buscando en sus ojos una confirmación que pudiera aliviar su inquietud. A pesar de sus dudas, su curiosidad lo superaba. Volvió a observar la carta con atención, notando el meticuloso sello de cera que la cerraba. El polvo sobre el sobre sugería que llevaba décadas sin ser tocado.
ocultando un fragmento de la vida de alguien que parecía haber sido olvidado por el tiempo. Este descubrimiento llenó a Mateo de una sensación de responsabilidad, como si la carta lo hubiese elegido específicamente a él. Mientras tanto, Elena comenzó a examinar otras cajas del ático, con la esperanza de encontrar algo que complementara la pista. Sacó álbumes de fotos, diarios viejos y libros de tapa dura que habían pertenecido a generaciones anteriores. Sin embargo, ningún nombre, fotografía o referencia parecía conectar con Isabel. Esto aumentó aún más el misterio y dejó en el aire la pregunta: ¿quién era esa mujer y cuál había sido su relación con la familia? En su mente, Mateo no podía evitar imaginarse a Isabel como alguien lleno de historias conmovedoras y reflexiones de vida que habían quedado sepultadas por los años. Quizás ella había enfrentado adversidades que ni siquiera podía imaginar. Pensar en la posibilidad de que esta carta contuviera una narrativa de superación o una lección de humanidad lo motivó a considerar seriamente abrirla. Tal vez esta carta sea más que una simple memoria, pensó. Elena, mientras sacudía el polvo de una vieja lámpara, habló suavemente. Mateo, tal vez esta sea una oportunidad para entender quiénes somos realmente. Las historias reales impactantes a menudo esconden más respuestas de las que imaginamos. Si no abrimos esa carta, nunca sabremos si Isabel tenía algo importante que decirnos. Mateo respiró profundamente. Sabía que en algún lugar dentro de él, la decisión ya estaba tomada. Finalmente, Mateo se sentó en el suelo del ático, con la carta entre sus manos. Su pulso se aceleró mientras deslizaba los dedos por el borde del sobre, como si pudiera sentir las emociones que habían sido selladas allí hacía tantos años. Elena lo observaba desde un rincón, respetando el momento, pero también compartiendo su expectación. No importa lo que diga esa carta, Mateo. Lo que importa es que estás abriendo una puerta a algo que nunca hemos conocido, le susurró. El ambiente en el ático parecía cargado, como si las paredes mismas contuvieran ecos de historias que deseaban ser contadas. Mateo cerró los ojos un momento, permitiéndose conectar con el instante. Este pequeño acto de abrir una carta representaba mucho más. Era una reconciliación con las raíces, un paso hacia el descubrimiento de verdades olvidadas. Cuando finalmente rompió el sello, lo hizo con cuidado, como si temiera que el tiempo pudiera desintegrar su contenido. Dentro del sobre, el papel amarillento llevaba palabras escritas con una caligrafía fluida, cada línea impregnada de una fuerza que traspasaba generaciones. No había firma más allá del nombre Isabel al final, pero las primeras frases dejaron a Mateo sin aliento. No entendía todo aún, pero lo que leía hablaba de sacrificios, dilemas humanos y acciones altruistas que Isabel había llevado a cabo en un contexto de adversidad. Parecía una introducción a una historia mucho mayor. Elena, al notar el rostro de Mateo, se arrodilló a su lado y lo animó a seguir. Estas palabras son un regalo. Tal vez Isabel dejó esto para que lo encontráramos en el momento adecuado, le dijo con una mezcla de emoción y esperanza. Mateo levantó la vista, decidido. Esto era solo el principio. Tenía que descubrir quién era Isabel y, más importante aún, por qué había dejado este mensaje oculto. Con la carta en sus manos, Mateo sintió una conexión indescriptible con Isabel, una mujer a quien nunca había conocido, pero que ahora parecía más cercana que muchos de los vivos. Esa noche, en la mesa del comedor, Mateo y Elena decidieron leer juntos el contenido completo. Las palabras de Isabel eran directas y llenas de emoción, describiendo tiempos oscuros en los que su amor incondicional por la familia la llevó a tomar decisiones difíciles. La carta mencionaba la Segunda Guerra Mundial, un periodo que Isabel describía como un huracán que arrasó no solo nuestras calles, sino nuestras almas. Mateo podía imaginarla escribiendo esas palabras en medio de ese caos, buscando consuelo en la idea de que algún día alguien entendería sus sacrificios. Isabel hablaba de sus hijos,
de cómo la pobreza y la guerra los habían obligado a vivir al límite. Cada línea parecía estar impregnada de una mezcla de esperanza y fe, como si escribir fuese su forma de sobrevivir emocionalmente. Sin embargo, lo más impactante de la carta era lo que no decía. Isabel insinuaba un sacrificio, algo que había hecho para proteger a los suyos, pero no daba detalles. Mateo sentía un nudo en el estómago al imaginar qué podría haber significado eso para ella. Las palabras, un precio que pagué con el corazón, quedaron grabadas en su mente. Este era un relato inspirador, pero también profundamente inquietante. Elena, al ver la expresión reflexiva de su hijo, le dijo: «Quizás esta sea nuestra oportunidad de descubrir no solo quién era Isabel, sino también qué tan fuerte puede ser el vínculo entre generaciones». Mateo, aún procesando lo que había leído, decidió que debía saber más. La carta era solo una pieza de un rompecabezas más grande. Impulsado por la curiosidad, Mateo volvió a leer la carta varias veces esa noche. Cada palabra parecía cargada de significado, como si Isabel hubiera vertido su alma en ese papel. La imagen de una mujer enfrentándose a la adversidad con valentía y determinación lo conmovió profundamente. Sin embargo, las preguntas seguían siendo muchas. ¿Qué clase de sacrificio había hecho Isabel? ¿Por qué su nombre había desaparecido de la memoria familiar? Esa misma madrugada, Mateo bajó al sótano en busca de más pistas. Encontró un baúl que había visto antes, pero nunca había abierto. Su madre lo siguió, sosteniendo una linterna mientras él levantaba la pesada tapa. Dentro, entre documentos viejos y fotografías descoloridas, había una imagen que lo dejó perplejo. Una mujer joven, de mirada fuerte, posaba al lado de dos niños pequeños. En el reverso de la foto, con la misma caligrafía de la carta, estaban escritas las palabras: «Por ellos, di todo». Elena, que sostenía la foto junto a Mateo, sintió que la conexión con Isabel se hacía más real. «¿Quiénes serán esos niños?». «Zrenia», murmuró. «¿Y qué habrá significado dar todo?». Mateo, incapaz de apartar los ojos de la fotografía, empezó a sentir una mezcla de admiración y dolor. Por primera vez, sintió que esta mujer desconocida era parte esencial de su historia. Los dilemas humanos que Isabel enfrentó parecían trascender el tiempo, tocando su propia vida. A medida que procesaba lo que había encontrado, Mateo no podía evitar reflexionar sobre cómo Isabel había navegado entre la desesperación y la esperanza. «Esta mujer era extraordinaria», pensó en voz alta, «pero sus sacrificios no deberían quedarse en el pasado. Tenemos que saber más». Fue en ese momento cuando Mateo decidió que seguiría investigando hasta desenterrar toda la verdad. La fotografía se convirtió en el catalizador de una conversación más profunda entre Mateo y Elena. Mientras contemplaban los rostros en blanco y negro, imaginaron las vidas de aquellos niños y el tipo de decisiones que Isabel pudo haber enfrentado para protegerlos. Mateo sintió que, de alguna manera, Isabel estaba hablándole a través de estas pistas, guiándolo hacia una verdad que él no podía ignorar. «Quizás este sea nuestro deber», dijo con firmeza. «Conocer su historia, preservarla y compartirla». Al día siguiente, Mateo investigó en línea sobre los archivos históricos de la familia y lugares donde pudiera obtener más información sobre Isabel. Mientras lo hacía, no podía evitar reflexionar sobre cómo las narrativas de superación a menudo quedan enterradas en el tiempo, eclipsadas por generaciones que olvidan el valor de los sacrificios del pasado. Estas historias reales impactantes, pensó, son lecciones de humanidad que no podemos permitirnos perder. Elena, inspirada por la determinación de su hijo, recordó que la familia guardaba un diario antiguo entre los papeles heredados de sus abuelos. Aunque no estaba segura de quién lo había escrito, pensó que podría contener pistas valiosas. «Quizás ahí encontremos algo que complete este rompecabezas», sugirió,
entregándole a Mateo una caja con documentos antiguos. Mientras revisaban las páginas frágiles, un nombre apareció repetidamente: Isabel. Ese descubrimiento, aunque emocionante, solo aumentó la tensión. Había fragmentos de su vida, pedazos de una historia que aún no podían ensamblar. Cada pista parecía plantear más preguntas que respuestas. Mateo cerró los ojos un momento, tratando de calmar su mente. Sabía que el camino para entender a la Isabel apenas estaba comenzando. Con la carta, la foto y ahora el diario, tenía más piezas que nunca para reconstruir la vida de su bisabuela, pero también sentía que el misterio era más profundo de lo que imaginaba. Con la carta y la fotografía como guías, Mateo y Elena se adentraron en la historia familiar con una mezcla de entusiasmo y aprensión. La búsqueda los llevó al archivo familiar, un espacio lleno de cajas etiquetadas con fechas y nombres. Era un lugar caótico, pero lleno de potencial para desenterrar historias conmovedoras y lecciones de vida que esperaban ser reveladas. Mateo sintió que estaba entrando en un territorio sagrado, un lugar donde los ecos de generaciones pasadas todavía resonaban. Al abrir una de las cajas más antiguas, Mateo encontró una colección de documentos aparentemente sin conexión: certificados de nacimiento, cartas de amigos y recibos amarillentos. Sin embargo, entre el desorden, apareció una fotografía distinta a las demás. Era otra imagen de Isabel, esta vez con una mirada serena y una postura protectora, flanqueada por dos niños pequeños que parecían tener menos de 5 años. Mateo notó que los niños llevaban ropa remendada, pero sus rostros estaban llenos de vida. En el reverso de la fotografía, otra frase escrita a mano capturó la atención de ambos: por ellos, di todo. Mateo y Elena intercambiaron una mirada cargada de emociones. La repetición de esa frase, tanto en la carta como en la fotografía, sugería que esta mujer había tomado decisiones inimaginables para proteger a quienes amaba. Las palabras despertaron preguntas urgentes en Mateo. ¿Qué había sacrificado Isabel? ¿Qué les sucedió a esos niños? Elena, conmovida por la fuerza de Isabel, le dijo a Mateo: no siempre entendemos la magnitud de los sacrificios de nuestros antepasados, pero esta es nuestra oportunidad de honrarlos. Estas historias emocionantes y relatos inspiradores nos enseñan a valorar lo que tenemos hoy. Mateo asintió, decidido a continuar la búsqueda. Cada fragmento que encontraba lo acercaba más a la verdad, pero también lo envolvía en un manto de misterio que parecía no tener fin. Impulsados por la creciente curiosidad, Mateo y Elena continuaron explorando las cajas del archivo familiar. Cada nuevo descubrimiento era como una pieza de un rompecabezas emocionalmente complejo. Mientras Mateo organizaba los documentos, encontró un sobre envejecido que contenía otra fotografía. Esta mostraba a Isabel más joven, sosteniendo un ramo de flores mientras posaba frente a una casa modesta. En sus ojos podía verse una mezcla de esperanza y determinación, una ventana a su carácter resiliente. Al examinar el sobre más detenidamente, Mateo descubrió una nota breve escrita a mano, aparentemente dirigida a uno de los niños de la foto. Aunque mis brazos no puedan abrazarte, mi amor siempre te protegerá. La nota conmovió profundamente a Mateo, despertando una mezcla de admiración y tristeza. Era como si Isabel hubiese dejado un legado de amor incondicional, uno que se extendía mucho más allá de su tiempo en la tierra. Mientras tanto, Elena encontró un cuaderno de cuero con páginas amarillentas. Aunque no tenía un título claro, algunas páginas contenían anotaciones con fechas correspondientes a los años de la Segunda Guerra Mundial. En una de ellas, Isabel describía una época de escasez extrema. Cuando la guerra llegó a nuestro pueblo, no solo nos arrebató nuestras pertenencias, sino también nuestra tranquilidad. Cada día era una lucha por encontrar comida, calor y esperanza. Las palabras parecían gritar desde el pasado, mostrando el peso de la pobreza
y la lucha constante por la supervivencia. Mateo se sentó en el suelo, rodeado de documentos y recuerdos, sintiendo que se conectaba con Isabel de una manera íntima. Cada hallazgo intensificaba su deseo de descubrir la verdad completa. Sin embargo, también sentía el peso de la responsabilidad. No podemos permitir que estas narrativas de superación queden en el olvido, pensó. Isabel no solo estaba contando su historia, estaba transmitiendo una lección para las generaciones futuras. El diario resultó ser una mina de oro emocional, y Mateo comenzó a leerlo en voz alta para Elena. Las páginas relataban cómo Isabel enfrentó dilemas humanos imposibles, tomando decisiones que reflejaban tanto su fuerza como su vulnerabilidad. Una entrada particularmente impactante describía un invierno brutal. La comida era escasa y cada día debía decidir si compartir el poco pan que teníamos o guardarlo para el mañana. Mis hijos eran lo único que me daba fuerzas para continuar. A medida que las palabras resonaban en el aire, Mateo sentía que Isabel no solo estaba narrando su vida, sino que también le estaba enseñando algo profundo sobre la resiliencia y la capacidad de sacrificio. Elena, visiblemente emocionada, tomó el diario y lo sostuvo como si fuera un tesoro. Cada frase de este diario es una lección de humanidad. Isabel no solo sobrevivió a la adversidad, la enfrentó con una valentía que pocos podrían imaginar. Entre las páginas, también encontraron menciones breves a personas que habían ayudado a Isabel en momentos cruciales. La bondad de los desconocidos salvó nuestras vidas más de una vez, escribió. Estas palabras dejaron a Mateo reflexionando sobre cómo las acciones altruistas pueden cambiar el curso de una vida. Sin embargo, también había indicios de decisiones más difíciles, como cuando Isabel mencionó enigmáticamente: «Hice lo necesario para protegerlos, aunque eso significara perder una parte de mí». Con cada página, la figura de Isabel se hacía más clara, pero también más compleja. Mateo comprendió que su bisabuela había sido mucho más que una sobreviviente. Había sido una mujer extraordinaria que, frente a un mundo en caos, eligió el amor y el sacrificio. Pero aún quedaba un vacío por llenar. ¿Qué les pasó a esos niños? ¿Estuvieron a salvo? ¿Encontraron su camino de vuelta a ella? Se preguntó Mateo en voz alta, sintiendo que el misterio estaba lejos de resolverse. Con el diario de Isabel en sus manos, Mateo sentía que cada página lo conectaba más profundamente con ella. Esa tarde, se sentó junto a Elena en la sala, rodeados de los documentos y fotografías que habían encontrado. Mientras pasaba las páginas con cuidado, una entrada llamó su atención. La fecha era de 1943, en pleno auge de la Segunda Guerra Mundial. Las palabras de Isabel estaban llenas de una angustia palpable, pero también de una fortaleza inquebrantable. La guerra nos arrebató tanto, pero nunca permití que se llevara mi espíritu, escribió Isabel. Relataba cómo los días se habían convertido en una lucha constante para encontrar alimento y refugio, pero también cómo cada sonrisa de sus hijos le daba la fuerza necesaria para continuar. Mateo podía imaginarla escribiendo esas líneas en medio del caos, buscando un momento de calma para documentar su verdad. Estas reflexiones de vida eran una ventana a su mundo, lleno de amor incondicional y sacrificio. Mientras continuaban leyendo, encontraron un pasaje que insinuaba decisiones desgarradoras. Isabel mencionaba haber enfrentado un dilema que rompió su corazón, pero aseguró la supervivencia de sus hijos. Estas palabras llenaron el aire de una tensión silenciosa. Mateo sintió que había algo más en esta historia, una verdad que Isabel había escondido deliberadamente, quizás por dolor o culpa. ¿Qué pudo haber sido tan difícil? Drenia preguntó Mateo a Elena, aunque sabía que no había una respuesta inmediata. Elena, intentando consolarlo, respondió: «Lo importante es que estamos descubriendo quién era Isabel y cómo sus sacrificios definieron nuestra familia.
Esta búsqueda no es solo para resolver un misterio, es para honrarla. Pero Mateo no podía evitar sentirse ansioso por descubrir el significado completo de esas palabras. Mateo y Elena continuaron leyendo, inmersos en el relato de Isabel. Cada línea del diario ofrecía un nuevo vistazo a su vida, marcada por conflictos familiares y luchas internas, pero también por una resiliencia que resonaba en sus palabras. Isabel describía un episodio en el que los soldados llegaron al pueblo. Sabía que era cuestión de tiempo, antes de que nuestra casa fuera registrada. Mi única opción era esconder a mis hijos en un lugar seguro, lejos de mí. Esa entrada hizo que Mateo se detuviera, sus pensamientos envueltos en la imagen de Isabel, tomando una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. No podía soportar la idea de separarme de ellos, pero el amor verdadero significa poner sus necesidades por encima de las propias. Estas palabras parecían casi una confesión, un reflejo de un sacrificio que Isabel nunca dejó de lamentar. Mateo sintió una mezcla de admiración y tristeza. Su bisabuela era un ejemplo de cómo los dilemas humanos pueden definir a una persona. Elena, conmovida por la lectura, recordó una historia que su abuela había mencionado años atrás. Quizás estos niños fueron enviados con otra familia durante la guerra, dijo. Si es así, tal vez por eso Isabel nunca habló de ellos después. El dolor pudo haber sido demasiado. Mateo asintió en silencio, pero en su interior sabía que no descansaría hasta descubrir toda la verdad. Mientras seguían explorando el diario, encontraron un fragmento que insinuaba una esperanza tenue en medio de la adversidad. Un día, cuando todo termine, espero que podamos reunirnos de nuevo. Mis hijos son mi única razón para seguir adelante. Isabel escribió estas palabras como si se aferrara a una pequeña chispa de fe, un rayo de esperanza que la impulsaba a continuar, incluso en los momentos más oscuros. Elena y Mateo continuaron leyendo con una mezcla de ansiedad y fascinación. Llegaron a una entrada donde Isabel revelaba la decisión que la había perseguido durante toda su vida. No tenía elección. Tuve que confiar en extraños para salvarlos. Mientras yo enfrentaba el peligro, ellos estarían a salvo, pero al hacerlo, perdí una parte de mi alma. Mateo sintió un nudo en la garganta al imaginar a Isabel enfrentando esa separación, enfrentando su peor miedo por el bienestar de sus hijos. Elena dejó escapar un suspiro profundo. Este tipo de sacrificio es inimaginable. No puedo creer la fortaleza que tuvo para soportar algo así, dijo, con los ojos llenos de lágrimas. Las palabras de Isabel pintaban un cuadro de pérdida, pero también de determinación. Escribo esto para recordarme a mí misma que todo valdrá la pena. Por ellos soportaré cualquier cosa. Mateo cerró el diario momentáneamente, dejando que las palabras de Isabel resonaran en su mente. Comprendió que las decisiones que había tomado no eran solo actos de supervivencia, sino un testamento de amor incondicional. Sin embargo, algo seguía faltando. ¿Qué ocurrió después? ¿Volvieron los niños a reunirse con Isabel? Las respuestas parecían estar escondidas en algún lugar, aguardando ser descubiertas. Antes de guardar el diario cuidadosamente, Mateo encontró una nota doblada entre las páginas. Era un fragmento de una carta que Isabel nunca envió. A mis hijos, donde quiera que estén, sepan que siempre los he amado. Espero que algún día encuentren el camino de vuelta a casa. Estas palabras marcaron el final de esa noche de lectura, pero dejaron a Mateo y a Elena con un propósito renovado: encontrar la verdad detrás de esta historia y honrar el sacrificio de Isabel. El descubrimiento de la carta no enviada llenó a Mateo de determinación. Sabía que Isabel había hecho sacrificios inimaginables para proteger a sus hijos, pero todavía quedaban demasiadas preguntas sin respuesta. Con el diario y las fotografías como sus únicas pistas, decidió investigar más profundamente. Mateo y Elena acudieron al registro civil local
esperando encontrar documentos que los conectaran con la vida de Isabel durante aquellos años turbulentos. Después de horas de búsqueda, encontraron un expediente que contenía nombres que coincidían con las fechas y lugares mencionados en el diario. Los nombres de los niños aparecieron en un registro de adopciones temporales, una práctica común durante la guerra para proteger a los pequeños de los horrores del conflicto. Mateo sintió un dolor punzante al leerlo, como si estuviera reviviendo el momento en que Isabel tuvo que tomar esa desgarradora decisión. ¿Cómo habrá sido para ella? Drenia, murmuró Mateo. Saber que estaba entregando a sus hijos a lo desconocido, con la esperanza de que estuvieran seguros, pero sin ninguna garantía de volver a verlos. Elena, con una mezcla de tristeza y orgullo, respondió: «Fue un acto de fe. Isabel tuvo que creer que estaba haciendo lo correcto, aunque le costara todo». El expediente también incluía los nombres de las familias que habían acogido a los niños. Mateo notó que cada uno había sido enviado a diferentes hogares, lejos uno del otro y de Isabel. Este hecho intensificó el dolor de la historia. Isabel no solo había perdido a sus hijos, sino también la certeza de que estarían juntos. Para Mateo, la imagen de su bisabuela escribiendo esas cartas sin saber si alguna vez llegarían a sus destinatarios lo llenó de una profunda empatía. Con los nombres de las familias adoptivas en mano, Mateo y Elena comenzaron a rastrear cualquier información adicional sobre los niños. Cada paso en la investigación parecía ser una mezcla de esperanza y temor. ¿Habrían tenido una vida mejor? ¿Habrían sabido alguna vez del sacrificio de Isabel? Estas preguntas pesaban sobre Mateo, quien sentía una creciente conexión con la historia de su bisabuela. Finalmente, en un archivo de correspondencia de la posguerra, encontraron una carta que parecía estar dirigida a Isabel. Firmada por una mujer desconocida, la carta describía los esfuerzos de Isabel para contactar a las familias adoptivas años después de la guerra. «La admiro profundamente por su valentía», decía la carta. «Sus hijos han crecido sanos y fuertes. Aunque nunca podrán comprender completamente lo que usted sacrificó, su decisión salvó sus vidas». Estas palabras dieron a Mateo una especie de consuelo, pero también abrieron nuevas heridas. Saber que Isabel había intentado reunir a su familia y que su sacrificio había dado frutos solo hacía más evidente el precio que ella pagó. «Ella nunca dejó de luchar por ellos», reflexionó Mateo en voz alta. «Incluso cuando todo parecía perdido, mantuvo la esperanza de volver a estar juntos». Elena, mientras leía la carta junto a Mateo, señaló algo importante. Los niños habían sobrevivido y prosperado, pero Isabel había enfrentado ese tiempo sola, con el peso de sus decisiones como su única compañía. Mateo sintió que esta era la clave para entender la profundidad de su sacrificio. No fue solo la separación, pensó. Fue vivir cada día preguntándose si tomó la decisión correcta, si alguna vez los volvería a ver. A medida que Mateo y Elena profundizaban en los documentos y cartas, comenzaron a reconstruir los fragmentos de la vida de Isabel después de la separación de sus hijos. Descubrieron que ella había trabajado incansablemente en una fábrica durante la guerra, enviando dinero y provisiones a las familias adoptivas cuando podía. Cada acción parecía motivada por un amor incondicional que trascendía la distancia y el tiempo. En otra carta encontrada en el archivo, Isabel escribió a una amiga cercana: «El vacío de no tenerlos aquí es abrumador, pero sé que están vivos, y eso me da fuerzas para seguir. Si mis manos no pueden cuidarlos, al menos mi corazón los acompañará siempre». Estas palabras llenaron a Mateo de admiración y tristeza, mostrando el lado más humano de su bisabuela, una mujer que sacrificó su felicidad personal por la vida de sus hijos. Sin embargo, también encontraron una carta que sugería un intento fallido de reunificación. En ella, Isabel relataba cómo había tratado de contactar a las familias después del fin de la guerra.
solo para descubrir que los niños habían sido trasladados nuevamente a otros lugares, perdiendo el rastro de ellos por completo. Mi mayor temor se ha hecho realidad. No sé dónde están, pero no me rendiré, había escrito. Esta revelación fue como un golpe para Mateo, quien se dio cuenta de que Isabel había pasado sus últimos años sin saber si alguna vez volvería a ver a sus hijos. Elena colocó la carta en la mesa y miró a Mateo. Su historia es una mezcla de drama y emoción, pero también de esperanza y fe. Aunque nunca logró reunir a su familia, Isabel nunca dejó de creer en el poder de su amor. Mateo asintió, sintiendo un profundo respeto por la mujer que, a pesar de todo, eligió la vida y el bienestar de sus hijos por encima de todo. Sabía que aún había más por descubrir, pero en ese momento decidió que haría todo lo posible por preservar y compartir el legado de Isabel. Con las piezas de la historia tomando forma, Mateo y Elena se embarcaron en un nuevo capítulo de su búsqueda: localizar cualquier rastro de los hijos de Isabel. Aunque sabían que habían pasado décadas desde los eventos narrados en el diario, Mateo estaba decidido a encontrar un cierre, tanto para él como para el legado de su bisabuela. Las cartas y documentos encontrados les proporcionaron una lista de lugares y nombres que podrían llevarlos más cerca de la verdad. Elena sugirió comenzar con las familias adoptivas mencionadas en los registros. Usando archivos históricos y directorios locales, rastrearon a una de las familias. Aunque los miembros originales ya no estaban vivos, lograron contactar a un nieto, quien recordó haber oído historias de un niño adoptado durante la guerra. Mi abuelo hablaba de cómo llegó un pequeño de ojos grandes y asustados a nuestra casa. Siempre decía que fue como un ángel enviado en tiempos oscuros, relató el hombre. Esa conversación encendió una chispa de esperanza en Mateo. La idea de que los hijos de Isabel hubieran crecido en hogares amorosos le daba consuelo, pero también le recordaba el precio que ella había pagado para garantizar su seguridad. Decidido a encontrar más respuestas, Mateo preguntó si el nieto sabía algo sobre el paradero actual del niño adoptado. Recuerdo que mi abuelo mencionó que él intentó contactar a alguien, quizás a su madre biológica, pero no sé qué ocurrió después, respondió. Elena notó que Mateo estaba procesando todo con intensidad. Cada nueva pista nos acerca más a ellos, Mateo. Isabel nunca perdió la esperanza, y nosotros tampoco deberíamos hacerlo. Estas palabras resonaron profundamente en Mateo, quien sintió que esta búsqueda no solo se trataba de descubrir el pasado, sino también de honrar el sacrificio y la resiliencia de Isabel. Las pistas comenzaron a alinearse como piezas de un rompecabezas. Mateo y Elena siguieron investigando, impulsados por la posibilidad de cerrar la brecha generacional que Isabel había dejado abierta. Con la ayuda de registros digitales y archivos históricos, localizaron otra familia mencionada en los documentos. Esta vez, lograron comunicarse con un hombre llamado Andrés, quien era el hijo adoptivo que Isabel había mencionado en su diario. La primera conversación con Andrés fue emotiva. Aunque ya era un anciano, recordaba vívidamente su infancia durante la guerra. No supe que había sido adoptado hasta que fui mayor, explicó, pero siempre me dijeron que alguien había hecho un gran sacrificio por mí. No conocía su nombre hasta que encontré una carta entre las cosas de mis padres adoptivos. Decía, por favor, cuiden a mi hijo como si fuera suyo, y estaba firmada por Isabel. Mateo sintió que su corazón se aceleraba. Esa carta era una conexión directa con su bisabuela, una prueba tangible de su sacrificio y amor. Andrés continuó. He pasado años intentando averiguar más sobre ella, pero nunca encontré mucho. Saber que ella también me buscó me llena de una gratitud indescriptible. Elena, emocionada por el descubrimiento, le preguntó si Andrés sabía algo sobre su hermano. La respuesta fue desconsoladora. Nos separaron al llegar a las familias adoptivas y nunca volví a verlo. Siempre esperé que estuviera bien.
Este nuevo vacío llenó a Mateo de una mezcla de esperanza y frustración. Habían encontrado a uno de los hijos de Isabel, pero el paradero del otro aún era un misterio. El descubrimiento de Andrés fue un hito en la búsqueda de Mateo, pero también una puerta hacia nuevas preguntas. Decidió visitarlo en persona, llevando consigo las cartas, el diario y las fotografías de Isabel. Cuando Andrés vio la imagen de su madre biológica, no pudo contener las lágrimas. Ella siempre fue un misterio para mí, pero ahora veo el rostro de alguien que sacrificó todo para salvarme, dijo, sosteniendo la fotografía con cuidado. Mientras conversaban, Andrés compartió más recuerdos de sus años con la familia adoptiva. Mis padres siempre hablaban de la bondad de Isabel. Decían que ella tenía una fuerza que pocas personas podían igualar. Nunca dejaron de admirarla por lo que hizo, aunque nunca entendieron completamente el dolor que tuvo que soportar. Estas palabras llenaron a Mateo de una nueva apreciación por su bisabuela, cuya historia parecía tocar cada vida que había encontrado. Aunque el paradero del otro hijo de Isabel seguía siendo desconocido, Andrés mencionó una pista crucial. Recordaba haber oído que su hermano había sido adoptado por una familia en un pueblo cercano. «Quizás puedas encontrarlo allí», sugirió, animando a Mateo a continuar. Este dato renovó su esperanza, dándole una nueva dirección para seguir buscando. Antes de despedirse, Mateo entregó a Andrés una copia del diario de Isabel. «Esto pertenece tanto a ti como a mí», dijo. Andrés, visiblemente conmovido, le agradeció profundamente. «Esta historia, nuestra historia, merece ser contada. Isabel no solo fue nuestra madre, también fue una heroína silenciosa. Su legado vive en nosotros». Mateo dejó la casa de Andrés con el corazón lleno de gratitud y una misión más clara que nunca: encontrar al hermano perdido y reunir las piezas finales del sacrificio de Isabel. Con el encuentro con Andrés, aún fresco en su memoria, Mateo decidió seguir la pista del segundo hijo de Isabel. Las palabras de Andrés sobre una familia en un pueblo cercano resonaban como una brújula que lo guiaba hacia el siguiente capítulo de la historia. Después de varias semanas de búsquedas en registros locales y contactar con asociaciones de adopciones históricas, Mateo llegó a un pequeño pueblo donde la esperanza parecía esperarlo en cada esquina. Allí encontró un archivo que confirmaba que el segundo niño había sido adoptado por una pareja llamada Los Gómez. Una breve conversación con los actuales residentes de la casa de los Gómez llevó a Mateo a descubrir que el hijo adoptado, llamado Samuel, había crecido y formado su propia familia en una ciudad cercana. «Recuerdo que siempre hablaba con orgullo de su madre biológica», comentó un vecino anciano. Decía que aunque nunca la conoció, sentía que ella era la razón por la que tuvo una segunda oportunidad en la vida. Elena, que acompañaba a Mateo en esta parte del viaje, notó cómo su hijo procesaba esta nueva información. «Estamos tan cerca, Mateo. Parece que Isabel nos está guiando, asegurándose de que encontremos las respuestas que ella nunca pudo tener». Mateo asintió, sintiendo una conexión aún más profunda con su bisabuela. Finalmente, contactaron a Samuel, quien ahora era un hombre mayor con nietos. La llamada telefónica fue breve, pero cargada de significado. «He esperado toda mi vida para saber más sobre mi madre biológica», dijo Samuel con la voz quebrada por la emoción. «Si ella dejó algo para nosotros, quiero verlo». Mateo sabía que lo que estaba por compartir con Samuel cambiaría no solo su percepción de Isabel, sino también la de todos los que la rodeaban. El encuentro con Samuel fue emotivo desde el primer momento. Mateo y Elena viajaron para conocerlo en persona, llevando consigo el diario de Isabel, las fotografías y las cartas. Al abrir la puerta, Samuel los recibió con una sonrisa cálida, aunque sus ojos reflejaban una mezcla de nerviosismo y anticipación. «He esperado toda mi vida por este momento», dijo mientras estrechaba la mano de Mateo.
En la sala de la casa de Samuel, Mateo comenzó a compartir los fragmentos que había recopilado sobre Isabel. Leyó en voz alta partes del diario que describían el sacrificio que ella hizo al separarse de sus hijos. Samuel, visiblemente emocionado, escuchaba con atención cada palabra. Cuando Mateo le mostró la fotografía de Isabel con los 2 niños, Samuel dejó escapar un suspiro profundo. «Es ella. Siempre imaginé cómo sería su rostro, y ahora puedo verla. Es como si finalmente estuviera completando un rompecabezas que nunca supe cómo resolver». A medida que Mateo relataba la historia de Isabel, Samuel compartió su propia perspectiva. Contó cómo, incluso sin haber conocido a su madre biológica, siempre sintió que ella había hecho algo extraordinario para darle la vida que tenía. Mis padres adoptivos me decían que alguien había tomado decisiones difíciles para que yo pudiera estar a salvo. Ahora sé que ese alguien era Isabel. Su sacrificio me dio la oportunidad de tener una vida plena. Elena, conmovida por las palabras de Samuel, intervino. Isabel dejó un legado de amor y resiliencia que trasciende generaciones, y ahora que ustedes 2 se han encontrado, ese legado cobra aún más vida. Samuel, con lágrimas en los ojos, tomó el diario en sus manos y dijo: «Esto no es solo su historia, es nuestra historia. Es algo que merece ser contado y recordado». El momento culminante del encuentro llegó cuando Mateo entregó a Samuel una última carta que había permanecido guardada entre las páginas del diario. En el sobre, escrito con la caligrafía característica de Isabel, se leía: «Para el futuro de mi familia». Samuel abrió la carta con manos temblorosas, mientras Elena y Mateo observaban en silencio. La carta comenzaba con palabras que parecían un eco del amor incondicional que Isabel había mostrado en sus acciones. «Si estás leyendo esto, significa que el sacrificio que hice no fue en vano. Mi mayor deseo era que ustedes, mis hijos, crecieran fuertes y felices, incluso si no podía estar a su lado». Samuel leyó en voz alta, con la voz quebrada por la emoción, mientras lágrimas rodaban por sus mejillas. En la carta, Isabel también compartía una reflexión que resonó profundamente con todos los presentes. La vida nos pide sacrificios que no siempre entendemos en el momento, pero lo que importa es el amor que ponemos en cada decisión. Espero que mi historia les recuerde siempre la importancia de la familia y de mantenernos unidos, sin importar los obstáculos. Mateo, que escuchaba en silencio, sintió cómo esas palabras se encajaban con todo lo que había descubierto sobre Isabel. Ella no solo había salvado a sus hijos, sino que también había dejado un mensaje de esperanza y fe para las generaciones futuras. Samuel, aún sosteniendo la carta, miró a Mateo y dijo: «Ella sabía que un día, alguien como tú encontraría su historia y la compartiría con nosotros. Gracias por mantener vivo su legado». Ese día, Samuel y Mateo se prometieron mantener la memoria de Isabel presente, no solo en sus corazones, sino también en la historia de sus familias. Ambos comprendieron que, aunque Isabel no vivió para ver a su familia reunida, su sacrificio había dado forma a sus vidas y a las generaciones que seguirían. Era un acto de amor eterno que los conectaba más allá del tiempo. Con las piezas de la historia finalmente reunidas, Mateo sintió que había llegado el momento de compartirla con el resto de la familia. Decidió organizar una reunión en la casa familiar, invitando a todos los parientes cercanos y lejanos. Elena y Samuel lo apoyaron en la preparación, asegurándose de que cada detalle reflejara el legado de Isabel. Sobre la mesa principal, colocaron el diario, las cartas y las fotografías como un homenaje a su sacrificio. Cuando todos los familiares se reunieron, Mateo tomó la palabra. «Durante semanas hemos descubierto fragmentos de una historia que nos pertenece a todos», comenzó. «Es la historia de Isabel, nuestra bisabuela, quien tomó decisiones difíciles para proteger a su familia en tiempos de guerra. Hoy quiero compartir con ustedes lo que aprendimos sobre su valentía
y su amor incondicional. Mientras hablaba, mostró las fotografías y leyó extractos del diario de Isabel. Cada palabra parecía resonar en la sala, llenando a los presentes con una mezcla de admiración y emoción. Algunos parientes se sorprendieron al descubrir detalles que nunca habían conocido sobre su historia familiar, mientras otros derramaban lágrimas al escuchar sobre los sacrificios que Isabel había hecho. Elena, que observaba con orgullo a su hijo, intervino para agregar: la historia de Isabel no es solo una narración del pasado, es una lección de humanidad que nos recuerda la importancia de la familia, la solidaridad y el amor frente a la adversidad. Las palabras de Elena conmovieron aún más a los presentes, creando un ambiente de unión que parecía trascender las generaciones. La reunión familiar continuó con una atmósfera cargada de emociones. Mateo, alentado por la atención de todos, comenzó a leer en voz alta la carta final de Isabel, la misma que había conmovido profundamente a Samuel. A medida que las palabras llenas de amor y sacrificio resonaban en la sala, los rostros de los familiares mostraban una mezcla de orgullo y tristeza. Cada frase parecía unirlos más, como si el legado de Isabel se materializara en su conexión compartida. Samuel tomó la palabra después de Mateo. Por mucho tiempo, Isabel fue solo un nombre desconocido para mí, dijo, mirando a su familia con lágrimas en los ojos. Ahora sé que ella fue la razón de mi vida, de mi existencia. No puedo describir la gratitud que siento por su sacrificio y por la fuerza que tuvo para asegurarse de que nosotros tuviéramos un futuro. Sus palabras llenaron el espacio con un sentido de reverencia que ninguno de los presentes olvidaría. Luego, Elena sugirió algo especial: crear un álbum que recopilara todos los documentos, fotografías y cartas de Isabel. Este no solo será un recordatorio de lo que ella hizo, sino también de cómo su historia nos une a todos nosotros, explicó. La propuesta fue recibida con entusiasmo, y muchos familiares ofrecieron aportar fotos y relatos que pudieran enriquecer el álbum. En ese momento, Mateo se dio cuenta de que la historia de Isabel no solo era una lección de superación, sino también una invitación a reflexionar sobre los lazos familiares y la importancia de recordar a quienes nos precedieron. Su sacrificio nos enseñó que el amor y la resiliencia son la base de nuestra historia, dijo, mirando a todos. Es nuestra responsabilidad asegurarnos de que nunca se olvide. La reunión alcanzó su punto culminante cuando Mateo presentó el diario de Isabel como una reliquia familiar. Este diario no es solo el relato de una vida llena de desafíos, sino también una fuente de inspiración para todos nosotros, dijo mientras sostenía el cuaderno con cuidado. En estas páginas, Isabel nos dejó algo más que palabras. Nos dejó un legado de fortaleza, amor y sacrificio. Uno de los familiares más jóvenes, una niña llamada Sofía, levantó la mano tímidamente y preguntó: ¿Isabel sabía que alguien leería esto algún día? Mateo sonrió, conmovido por la pregunta. Creo que sí, Sofía. Ella sabía que en algún momento su historia sería encontrada y que sus palabras tocarían nuestros corazones. Es como si hubiera escrito esto para nosotros. Animados por la conversación, otros miembros de la familia comenzaron a compartir sus propias reflexiones. Hablaron sobre cómo la historia de Isabel los inspiraba a valorar más a sus seres queridos y a enfrentar las adversidades con valentía. Uno de los tíos mayores expresó: a veces olvidamos lo que significa el sacrificio verdadero. Isabel nos lo recordó con su vida. Es nuestra responsabilidad vivir de manera que honremos su memoria. Para cerrar la reunión, Elena propuso organizar un memorial en honor a Isabel, donde pudieran presentar oficialmente el álbum familiar y compartir su historia con generaciones futuras. La idea fue recibida con entusiasmo y todos acordaron trabajar juntos para que el memorial se convirtiera en una celebración del amor y la fortaleza que Isabel representaba.
Mateo, observando a su familia unida por este propósito común, sintió que el sacrificio de Isabel había cumplido un propósito mayor: no solo proteger a su familia, sino también enseñarles el valor de la unidad y la gratitud. El día del memorial llegó con una mezcla de emociones para toda la familia. Mateo y Elena lideraron la organización, asegurándose de que cada detalle reflejara la esencia de Isabel. En el centro del salón comunitario, una mesa estaba adornada con flores, fotografías y el diario de Isabel, que se había convertido en el símbolo de su legado. Los familiares comenzaron a llegar, trayendo anécdotas, recuerdos y su gratitud por la historia que finalmente había salido a la luz. Mateo tomó la palabra frente a todos, con la voz firme pero cargada de emoción. Hoy no solo recordamos a Isabel como nuestra bisabuela, madre y protectora, comenzó. Hoy celebramos su vida, su valentía y el impacto que su sacrificio tiene en cada uno de nosotros. Isabel no solo salvó a su familia, ella nos enseñó lo que significa el amor incondicional y la resiliencia. A medida que hablaba, miraba a los rostros de sus familiares, muchos de ellos con lágrimas en los ojos. Sus acciones nos dejaron una lección de humanidad que trasciende el tiempo. Nos mostró que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza y la fe pueden guiarnos hacia el futuro. Mateo hizo una pausa, dejando que sus palabras resonaran en la sala. Elena, emocionada por el discurso de su hijo, compartió sus propias palabras. Siempre supe que nuestra familia estaba llena de historias emocionantes, pero nunca imaginé que descubriríamos algo tan poderoso. Isabel nos dejó un regalo que va más allá de las generaciones, la inspiración para ser mejores, para cuidarnos unos a otros y para nunca olvidar de dónde venimos. Su intervención añadió un tono cálido y personal al evento, consolidando el vínculo emocional que todos sentían con Isabel. El memorial continuó con familiares compartiendo sus reflexiones personales sobre lo que Isabel significaba para ellos. Samuel, visiblemente conmovido, tomó el micrófono. Para mí, Isabel no es solo la madre que nunca conocí, sino un ejemplo de fortaleza que me ha acompañado durante toda mi vida. Saber ahora lo que hizo por nosotros me llena de gratitud y me inspira a ser mejor padre, abuelo y persona. Sus palabras resonaron profundamente entre los presentes, arrancando aplausos llenos de emoción. Luego, Mateo presentó el álbum que había creado con la ayuda de toda la familia. Cada página contaba una parte de la historia de Isabel, fotografías, cartas y fragmentos de su diario que mostraban su amor incondicional y su increíble capacidad para superar adversidades. Este álbum no es solo un tributo a Isabel, explicó Mateo. Es un recordatorio de que nuestras raíces están llenas de historias reales impactantes y lecciones de vida que debemos preservar. Uno de los momentos más emotivos del memorial fue cuando Sofía, la pariente más joven, leyó un poema que había escrito en honor a Isabel. Aunque nunca te conocí, siento tu fuerza en mi corazón, recitó con una voz dulce pero segura. Sus palabras parecían encarnar el espíritu de esperanza y transformación emocional que Isabel había dejado como herencia. A medida que avanzaba la ceremonia, quedó claro que el legado de Isabel no era solo una historia familiar, sino un ejemplo universal de resiliencia, amor y sacrificio. Mateo, observando a su familia reunida, sintió que finalmente se había cumplido el deseo de Isabel: mantener a la familia unida, incluso a través del tiempo y las generaciones. Mientras el memorial llegaba a su fin, Mateo se levantó para dar unas palabras finales. Hoy hemos hecho algo más que honrar a Isabel, comenzó. Hemos recordado lo que significa ser una familia, incluso en medio de las pruebas más difíciles. Isabel no solo salvó a sus hijos, nos dio un ejemplo de cómo el amor y el sacrificio pueden trascender generaciones. Con voz firme pero llena de emoción, Mateo continuó. El sacrificio de Isabel
no fue solo por aquellos días de guerra, fue por todos nosotros, por este momento en que estamos aquí juntos, recordando que nuestras raíces nos conectan y que su legado vive en cada uno de nosotros. Mientras hablaba, pudo ver cómo las palabras resonaban en cada rostro, uniendo a la familia de una manera que nunca había imaginado. Elena tomó un último momento para dirigirse a todos. «Esto no termina aquí», dijo. «Nuestra misión es asegurarnos de que la historia de Isabel siga viva, no solo en este álbum o en nuestros corazones, sino en las vidas que construimos a partir de hoy». Ella nos enseñó que incluso en las circunstancias más oscuras, siempre hay espacio para la esperanza y la fe. El memorial concluyó con un compromiso colectivo. La familia prometió transmitir la historia de Isabel Alaria a las próximas generaciones, asegurándose de que su sacrificio nunca se olvidara. Mientras los familiares se despedían, Mateo sintió una paz interior que no había experimentado antes. Había cumplido el propósito de su búsqueda, no solo descubrir la verdad sobre Isabel, sino también unir a su familia en torno a un legado de amor, fuerza y esperanza. La historia de Isabel nos recuerda que el sacrificio, el amor incondicional y la resiliencia pueden trascender generaciones, dejando un legado que inspira y une. Pero ahora la pregunta es para ti. ¿Qué estás haciendo para honrar las raíces que te han formado? ¿Qué decisiones estás tomando hoy que impactarán a quienes te seguirán? Tal vez, como Isabel, enfrentas dilemas que parecen insuperables, pero recuerda que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza y la fe pueden iluminar el camino. Este es tu momento de reflexionar sobre las lecciones de vida que esta historia ha traído a tu corazón. Si esta narrativa te tocó, tanto como a Mateo y su familia, no te quedes ahí. Aplica lo que aprendiste, honra tu pasado y transforma tu presente. Y si quieres seguir descubriendo historias reales e impactantes que inspiran y nos invitan a ser mejores, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así seguiremos explorando juntos estas lecciones de humanidad que nos conectan y nos transforman.